Desde las lejanas estepas siberianas, hubo una civilización siempre cubierta de un halo de misterio. La fascinante y extinta Unión Soviética sigue levantando pasión y curiosidad hasta nuestros días. Durante las más de 7 décadas en las que el férreo Estado comunista existió, el mundo vivió bajo la sombra de uno de los sistemas más herméticos de la historia moderna. Con una estructura política fuerte y centralizada, un control absoluto sobre la información y una red de secretos militares profundamente enterrados, la Unión Soviética no solo fue un gigante político y militar, también fue una fuente inabarcable de enigmas que siguen sin resolverse. Fenómenos naturales sin explicación, desapariciones rodeadas de irregularidades, instalaciones ocultas en territorios inaccesibles y documentos que aún hoy permanecen clasificados. En este vídeo, realizaremos un recorrido por algunos de los misterios más inquietantes que aún perduran en la memoria colectiva de la Rusia moderna y de sus antiguas repúblicas. En enero de 1959, 9 estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales emprendieron una expedición de esquí hacia una remota región montañosa del norte de la entonces provincia de Sverdlovsk. Todos ellos eran jóvenes, experimentados en montañismo y con ideales profundamente marcados por la ciencia, la técnica y el espíritu soviético. Pero lo que debía ser una travesía más, para obtener una certificación de nivel profesional terminó en tragedia. Semanas después, los equipos de rescate encontraron la tienda rasgada desde dentro, abandonada en la ladera de la montaña. Y los cuerpos, dispersos, presentaban signos contradictorios. Algunos murieron por hipotermia. Otros, con fracturas internas equivalentes a un accidente de tráfico, no presentaban lesiones externas. Uno de los cadáveres tenía la lengua y los ojos ausentes. Varios llevaban ropa de otros compañeros. Algunos presentaban trazas de radiación. Las circunstancias resultaban tan desconcertantes que el caso fue cerrado de forma sumaria y clasificado durante décadas. En 2020, las autoridades rusas volvieron a investigar el caso, sugiriendo que una avalancha pudo ser la causa. En la madrugada del 30 de junio de 1908, en una zona inhóspita de Siberia Central, se produjo una de las explosiones más poderosas de la que se tiene registro. Una onda expansiva arrasó con más de 2000 kilómetros cuadrados de taiga, derribando millones de árboles en una formación radial. La explosión se sintió a cientos de kilómetros a la redonda. Pero lo llamativo de este fenómeno no fue otra cosa que no dejó cráter. El suceso fue observado por testigos de aldeas lejanas, quienes describieron un intenso resplandor en el cielo seguido de un poderoso estallido. Algunos confesaron haber sido arrojados al suelo por la onda de choque. Pero por la remota ubicación del incidente, en una zona prácticamente inaccesible, impidió realizar una investigación exhaustiva inmediata. No fue hasta 1927 cuando una expedición liderada por Leonid Kulik que llegó al lugar de los hechos. Allí encontraron árboles calcinados y derribados, pero ningún fragmento de meteorito ni evidencia de impacto directo. La hipótesis más aceptada es que un meteorito o cometa a baja altitud impactará en el área. A mediados del siglo XX, científicos soviéticos desarrollaron en secreto uno de los programas de guerra biológica más avanzados del mundo. Una de sus principales instalaciones se ubicaba en Vozdrozhenilla, una isla en medio del mar de Aral, conocida como Aralsk 7. En dichas instalaciones, se trabajó con bacterias como el anthrax, la peste y la viruela, en condiciones de seguridad más que cuestionables. Durante décadas, el lugar fue inaccesible para civiles y se utilizó como centro de pruebas de agentes biológicos con fines militares. En 1971, una fuga de viruela desde la isla provocó un brote en la ciudad de Aralsk. El incidente fue encubierto bajo el argumento de una infección natural. Pero registros posteriores confirmarían que el contagio se originó desde la embarcación de un técnico que había visitado la isla. Tras la disolución de la Unión, Vozdrozhenilla fue abandonada. El retroceso del mar de Aral convirtió la antigua isla en una península accesible por tierra, desembocando en un alarmismo internacional. Fue recién en los años 2000 cuando equipos estadounidenses y uzbecos iniciaron tareas de descontaminación. Pero muchos expertos temen que material biológico activo aún permanezca enterrado.
Este enclave, hoy sumido en el olvido, es un recuerdo silencioso de hasta dónde llegó el complejo militar científico soviético y de los riesgos que aún podrían latir bajo la superficie. El 29 de septiembre de 1957, una explosión devastó una instalación secreta en la ciudad cerrada de Ofiorsk, en el óblast de Chelyabinsk. En pleno corazón de los Urales, funcionaba el complejo nuclear de Mayak, uno de los pilares ocultos del programa atómico soviético. La explosión liberó cerca de 20 millones de burrios de material radiactivo. Para que podamos hacernos una idea de la magnitud de material liberado, fue la tercera mayor catástrofe nuclear de la historia, por detrás de Fukushima y Chernóbil. Sin embargo, el mundo no supo nada hasta más de 30 años después. La zona más afectada fue un área rural que hoy se conoce como el Sendero de la Muerte del Este. Más de 270.000 personas estuvieron expuestas a altos niveles de radiación. Cientos murieron en las semanas posteriores. Miles fueron evacuados sin explicación alguna por parte de las autoridades. Y otras tantas simplemente desaparecieron de los registros. El incidente fue clasificado bajo el mayor nivel de secreto del Estado. Ni siquiera las familias de los fallecidos fueron informadas de la causa real de sus muertes. Los médicos recibieron órdenes directas del Ministerio de Defensa soviético. No debían mencionar bajo ningún concepto la palabra radiación en sus informes. Durante décadas, se creyó que era solo un rumor. No fue hasta que el biólogo soviético Zores Medvedev, exiliado en Londres, filtró datos en 1976, que Occidente comenzó a investigar lo ocurrido. Moscú negó todo hasta la caída de la URSS. Hoy, el complejo de Mayak sigue operando. Pero muchas áreas a su alrededor continúan siendo inexplorables. En la madrugada del 17 de julio de 1918, en plena revolución bolchevique, bajo un sótano frío de la casa Ipatiev en Ekaterimburgo, la historia imperial de Rusia llegó a un final sangriento y previsible. El zar Nicolás II, su esposa Alejandra, sus 5 hijos y 4 sirvientes fueron ejecutados por orden del Soviet de los Urales, bajo el argumento de que su mera existencia ponía en riesgo la revolución bolchevique. Los cuerpos fueron arrojados a una mina, quemados parcialmente y luego enterrados en una fosa improvisada en los bosques de Koptiaki. Esa fue la versión no oficial, nunca confirmada por los soviéticos. Durante más de 70 años, la URSS negó que los Romanov hubieran sido ejecutados. En 1979, 2 investigadores rusos, sin apoyo estatal, localizaron lo que creían que eran los restos de la familia imperial. Pero temiendo represalias del régimen, ocultaron el hallazgo. No fue hasta la caída de la URSS, en 1991, que los huesos fueron desenterrados formalmente y sometidos a un análisis forense. Los estudios de ADN realizados en Estados Unidos y el Reino Unido lo confirmaron, eran los Romanov. O casi todos. 2 de los hijos, Alexei y una de las hermanas, posiblemente María o Anastasia, no estaban en la tumba. El misterio se reactivó. ¿Sobrevivieron? ¿Fueron enterrados aparte? ¿Fue todo un montaje? La Iglesia Ortodoxa rusa rechazó durante años la autenticidad de los restos, a pesar de la evidencia científica. En 2007, se hallaron los huesos que faltaban, a pocos kilómetros de la fosa principal. Nuevos análisis confirmaron su identidad, pero la Iglesia sigue sin reconocerlos como auténticos. Más de un siglo después, el asesinato de los Romanov sigue siendo una herida abierta en la memoria rusa. No solo por la brutalidad del acto, sino por el silencio sistemático que lo siguió, los cuerpos escondidos, los documentos perdidos y las verdades a medias. Gracias por acompañarme en este primer viaje hasta los rincones más desconocidos de la vieja Rusia. Si te ha parecido interesante, déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Este canal nace con la idea de explorar historias que merecen ser contadas, lejos del ruido y el sensacionalismo. Hasta la próxima.